por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Padre, queda en sus manos. Ahí vamos a silenciar a todos para que no haya interrupciones. El padre. Ahí lo aquí. Ustedes por WhatsApp me mandan un mensaje por lo menos y voy cortando, ¿ok? Sí. Bueno. ¿Vos grabaste? Bueno, comenzamos entonces. Sí, padre. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Alcancé a verlos algunos. Muchos otros que quizás ahora se conecten ahora inmediatamente o puedan escuchar también esta grabación después más tarde. Antes que nada les quiero, bueno, los saludo cordialmente y también ya al inicio aprovecho para agradecer a todos, a todo este equipo que ha llevado adelante esta iniciativa, que yo creo que ha sido algo totalmente del Espíritu Santo. Bueno, me he comunicado muchísimo con Fernando y Nuria y con Estela, pero sé que hay todo un equipo también, así que agradecerles de corazón por todo lo que han hecho. Me han estado mandando las meditaciones, las reflexiones, impresionante el nivel, realmente les quiero agradecer. Estuve mirando y estuve leyendo también para ir viendo, tratar de estar en sintonía también con todos ustedes. Bueno, el encuentro de hoy, de esta tarde, está enfocado a la alianza de amor con el Espíritu Santo y me voy a centrar en 2 puntos, pero antes que nada quisiera leer 3 citas cortitas del padre Kentenich de diferentes épocas que habla sobre la alianza con el Espíritu Santo. Y una, providencialmente, la encontré en un libro que estoy leyendo ahora, que lo estoy trabajando, que es una jornada que el padre dio en el año 1946, la jornada de octubre, que habló sobre la coronación de la Mater. Y en ella él tiene una parte que dice lo siguiente: en este sentido, la colocación del símbolo del Espíritu Santo que ustedes realizaron en octubre ha sido un camino por el cual María nos da testimonio de su perfecta alianza de amor. Ella ha guiado a la familia hacia una alianza de amor con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo, del año 1946. Luego, en 1967, en un retiro, el Padre decía que si queremos ser nosotros personas interiormente libres, decía él, debemos estar purificados, saneados, es la expresión, como limpiados interiormente, llenos de Dios desde lo más profundo de nuestra vida inconsciente, diría el Padre, o el subconsciente, ¿no? Para eso deberíamos esforzarnos en hacer una alianza de amor con el Espíritu Santo, ¿no? 1967, es decir, para regalarnos esa verdadera libertad interior, que es en el fondo la libertad más profunda, que es de cierto del pecado, de todas aquellas tendencias desordenadas en nuestra propia vida. Y después vincula también la alianza con el Espíritu Santo al anhelo de santidad. En un retiro a sacerdotes, en el último año de vida del padre Kentenich, en 1968, decía: si deseamos aspirar a la santidad, deberíamos entregarnos al Espíritu Santo, consagrarnos a Él y hacer una alianza de amor con el Espíritu Santo. Eso quizás como una introducción para... Ustedes ya han estado trabajando, leyendo también mucho del Padre en este camino de recorrido, de preparación. Yo simplemente lo quería colocar como un marco para comenzar este encuentro. Yo me voy a basar en 2 temas, en 2 preguntas. La primera es
acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y lo vamos a hacer sobre todo yendo a la fuente que tenemos nosotros y que es la palabra de Dios. La palabra misma es la fuente de la verdad, de la cual, ¿no es cierto?, el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido profundizando. Por eso, ¿qué nos dice la Biblia, qué nos dice la Sagrada Escritura sobre la persona del Espíritu Santo? Obviamente que esto daría para mucho, yo simplemente un esbozo, así unas pinceladas, ¿no? Y la segunda pregunta sería como más concreta también, esto también es concreto, pero un poco más aterrizada a la vivencia de la alianza con el Espíritu, sería cómo nos vinculamos con el Espíritu Santo, cómo vivir la alianza de amor con el Espíritu Santo, a través de qué cosas concretas, qué medios, qué caminos tenemos para crecer en la relación con Él, en la alianza de amor con Él. Esas serían entonces las dos preguntas. Primero, vamos a la primera, ¿no es cierto? ¿Quién es el Espíritu Santo? Para aquellos que no lo han hecho quizás en este último tiempo y quisieran rever, les recomiendo leer los números 683 al 747 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se nos habla acerca de la persona del Espíritu Santo. Un famoso teólogo definió o dijo acerca del Espíritu Santo de que era el Dios desconocido, ¿no es cierto? Porque Cristo, por todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, al hacerse hombre y en el Evangelio, lo conocemos, Jesús nos habló muchísimo del Padre, pero el Espíritu Santo quizás en la Iglesia, en la reflexión, en la teología, ha siempre quizás quedado un poquito más relegado, ¿no? Entonces, por eso me parece algo sumamente extraordinario esta iniciativa de querer hacer una alianza con el Espíritu Santo, porque nos quiere llevar a conocerlo cada vez más. Como sabemos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor entre el Padre y el Hijo que forma una tercera persona, no es engendrado como Jesús, sino sería otro hijo más, sino que el término técnico que usa la teología es espirado, ¿no? Espirado por el Padre y el Hijo, ¿no? Y de esa relación de amor surge esta tercera persona. Es la más misteriosa de las tres, quizás personas divinas, podríamos decir así, de entenderlo con nuestra naturaleza humana totalmente limitada. Como sabemos, a la Iglesia Católica le llevó siglos definir de que el Espíritu Santo es una persona. Nosotros quizás ya de la primera clase de catequesis, cuando éramos chicos, te dijeron que Dios era uno en tres personas y uno lo aceptó así sin ningún problema. Pero a la Iglesia le llevó siglos llegar a esta dogma de fe, ¿no es cierto? Y fue precisamente en el concilio de Constantinopla, el segundo concilio ecuménico, en el 381 después de Cristo, en donde se define que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Algunos negaban de que era Dios, de que era un ser personal, y por eso a partir de ahí se agrega en el famoso credo que nosotros todavía cada tanto profesamos en algunas misas, que es el credo niceno-constantinopolitano, se le agrega al final, ¿no es cierto?, en ese concilio, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por medio de los profetas. Es un texto clave en la formulación del dogma católico acerca precisamente de la Trinidad. En el número 688 del Catecismo de la Iglesia nos dice, un poco para responder a la pregunta, ¿cómo conocemos al Espíritu Santo? ¿Y qué dice el Catecismo? Dice, la Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En la Iglesia, por la Iglesia nosotros podemos conocer el Espíritu. Y ahí dice 2 puntos.
hay una serie de elementos, ¿no? Primero, en las Sagradas Escrituras que el mismo Espíritu Santo ha inspirado. Él es el autor de la palabra de Dios. O sea, por eso lo primero para conocerlo es a través de la Biblia. Segundo, a través de la tradición, de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. Tercero, por medio del magisterio de la Iglesia, al que el Espíritu Santo asiste permanentemente. El magisterio es la enseñanza oficial de la Iglesia en estos 2000 años de historia, ¿no? El Espíritu Santo asiste, ilumina permanentemente, en ese sentido, a los pastores de la Iglesia que nos enseñan, los papas, los concilios. Luego, en la liturgia de los sacramentos, a través de sus palabras y símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Luego, en la oración, en la cual el Espíritu Santo intercede por nosotros. En los carismas y ministerios mediante los cuales Él edifica la Iglesia, en los signos de la vida apostólica y misionera, y en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Este texto es clave, número 688 del Catecismo de uno. Si uno quiere conocer al Espíritu Santo, tiene todos estos caminos. ¿Qué nombres tiene el Espíritu Santo? Todas estas cosas seguramente ya las hemos escuchado desde que éramos chicos en las catequesis, ¿no es cierto? Pero me parece importante recordarlas, algunas de ellas, y son los nombres que en la Biblia tiene el Espíritu Santo. Por eso es fundamental. Y el primero y principal es el nombre propio, se lo llama el Espíritu Santo. La Iglesia lo ha recibido del mismo Jesús y lo podemos ver en muchos textos del Evangelio, ¿no es cierto? O sea, Jesús mismo cuando habla lo nombra el Espíritu Santo, ¿no? Mateo 28, 19, el domingo pasado escuchamos ese Evangelio. Vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas 11, 13, Jesús dice que el Padre le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí Jesús, ahora lo que estamos viviendo en estos días, antes de ascender a los cielos, les dice que esperen el Espíritu Santo, que es la promesa que el Padre enviará desde los cielos. Y el nombre ya nos habla acerca de la tarea quizás principal que tiene el Espíritu, que es la tarea de santificarnos. Él es santo porque es Dios, pero al mismo tiempo expresa un poco la tarea, la acción que Él hace en nosotros, que es santificarnos. Y esto es un sinónimo en la Biblia de divinizarnos, es decir, hacernos parecidos a Dios, ¿no? Es todo un proceso de vida que empieza en el bautismo y que va a terminar en el cielo, en la vida eterna. Es decir, toda esa tarea la hace el Espíritu Santo y a lo largo de toda nuestra vida, y nuestra tarea es dejar que el Espíritu actúe, es decir, no ponerle resistencias a través de nuestros pecados, a través de nuestras desobediencias. Cuando nosotros más puros seamos, o sea, más le dejemos acción al Espíritu Santo, como la Virgen María, en ese sentido, vamos a ser cada vez más parecidos a Dios. ¿Qué otro nombre aparece en la Biblia, en el Evangelio? Sobre todo en el Evangelio de Juan, según San Juan, ¿no? El Evangelio, la enseñanza de Cristo, según el evangelista San Juan, aparece el nombre del Paráclito, ¿no? Una palabra griega que se la puede traducir de muchas maneras. Ustedes la pueden encontrar en Juan 14, versículo 16, Juan 14, versículo 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7. Está en el discurso que hace Jesús en la última cena, precisamente antes de morir. Ahí lo llama él, en todos estos pasajes, el Paráclito. La palabra Paráclito viene de un verbo griego que
se dice parakaleo, que significa invocar, llamar junto a sí. Y por eso se lo traduce como abogado, como aquel que está al lado tuyo para defenderte, para asistirte. También se lo traduce como aquel que te consuela, ¿no es cierto? El consolador, el que te da la fuerza y el consuelo. Pero la traducción más exacta es aquel que está al lado tuyo, ¿no? Y el verbo paráclito se usa el verbo también para decir para invocar, para llamar. Jesús dice también, habla de otro paráclito, porque en las cartas de Juan también se le da a Jesús también el nombre de paráclito, es decir, serían dos, ¿no? Jesús también, porque Él está junto a nosotros, y también es un nombre propio y específico de la tercera persona, la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Después también Jesús lo llama en Juan 16:13 el Espíritu de la verdad, le da un nombre. Dice, yo soy la verdad, dice Jesús, Juan 14:7, pero después lo llama al Espíritu el Espíritu de la verdad, el que los guía hacia la verdad completa. También en el Evangelio, sobre todo en Lucas, se le da el nombre del poder del Altísimo, 2 veces. Cuando la Virgen María pregunta cómo sucederá esto, el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es un nombre técnico del Espíritu, ¿no? La dinamis, la fuerza divina, la fuerza de Dios. Y también aparece al final del Evangelio de Lucas 24, versículo 49. Este nombre hace referencia precisamente a la potencia, al poder, a la fuerza divina, ¿no es cierto?, con la cual Dios obra y hace todas las cosas. Otro nombre que no es tan conocido, pero es un nombre técnico también del Espíritu Santo y sobre todo está en los Hechos de los Apóstoles, se lo llama el don de Dios, el don, el regalo, ¿no? El don con mayúscula, la fuente de todos los dones y carismas que Dios nos da. Hechos, capítulo 2, versículo 38, Hechos, capítulo 8, versículo 20, ¿no? Por eso este nombre hace referencia a que el Espíritu Santo es el regalo que Dios nos da y que no es una cosa, no es una fuerza impersonal, no es una energía, sino que es una persona. Es el amor personificado. Y como dije, la suma y el que contiene todos los dones y los regalos que Dios nos da. Vamos a dar un pasito más en este camino de conocer al Espíritu Santo. Además de los dones, en la Biblia aparecen muchos símbolos del Espíritu Santo. Y los símbolos tienen esa cualidad que también, como nosotros somos seres humanos y somos seres corpóreos, necesitamos también de símbolos para entender las realidades divinas que nos superan absolutamente. En la Biblia, el mismo Espíritu Santo se ha manifestado a través de diferentes símbolos, ¿no? Y esos símbolos nos hablan también de la acción, es decir, de la actividad del Espíritu Santo en el universo, en la historia, en cada una de nuestras almas, en las personas, en las familias, en las comunidades. El primero de los símbolos, y quizás uno de los más conocidos, es el agua. Juan, en Génesis capítulo 1, ya dice que un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El profeta Ezequiel, esa famosa profecía, capítulo 36, dice, yo los rociaré con el agua pura y los purificaré. Juan, capítulo 3, versículo 5, en el famoso diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, cuando este fariseo lo va a ver en la noche, Jesús le dice que para entrar en el reino hay que nacer del agua y del Espíritu. Y en Juan 4:10 también ese hermoso diálogo con la mujer samaritana,
en esa hora, ¿no es cierto?, al mediodía, Jesús estaba muerto de sed y se acerca al pozo de Jacob y empieza a dialogar con esta mujer. Él le dice, si conocieras el don de Dios, Él te habría dado el agua viva. Y el agua viva en este discurso de Jesús es una imagen del Espíritu Santo, ¿no? Todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pablo en la carta a los Corintios, bebido, ¿no? El agua, nosotros que bebemos de esta misma fuente. Y después en el último libro de la Biblia, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en la última visión bellísima que tiene, ¿no es cierto?, el escritor sagrado, capítulo 22, él ve que brota, dice, el manantial de agua viva que salía del Padre y del Cordero, del Padre y del Hijo, y ese manantial de aguas vivas que va a estar en la Jerusalén celestial es el Espíritu Santo, ¿no? El agua da vida, vivifica. Sin agua no hay vida en la tierra, en ningún lugar. Hay desierto, hay muerte. El agua calma nuestra sed, la sed quizás más profunda que el ser humano puede tener, que es la sed del amor, la sed de Dios. Solo Dios, solo el Espíritu la puede calmar. El agua también sirve para limpiarnos, para purificarnos, ¿no? En este tiempo del coronavirus, ¿no es cierto?, una de las normas todo el tiempo nos están exigiendo es que nos lavemos las manos, ¿no es cierto?, es clave para matar o hacer desaparecer este virus, ¿no? Y bueno, eso habla también de la acción del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu nos da la vida natural, porque en este momento, por ejemplo, todos nosotros estamos vivos porque el Espíritu Santo nos está dando la vida, pero también nos da la vida sobrenatural, la vida de la gracia, que la recibimos por primera vez en el día del bautismo. Pero también el agua nos lava, el Espíritu Santo nos lava de las manchas del pecado. Ya lo vamos a ver cuando veamos más adelante el otro punto. Un segundo símbolo del Espíritu Santo, muy bíblico, muy conocido, es el símbolo del fuego. En la escena de Pentecostés, que vamos a leer este domingo en la misa, ahí todos hemos escuchado 1000 veces, ¿no?, el relato de que el Espíritu se posó en la forma de lenguas de fuego sobre las cabezas, ¿no es cierto?, de los discípulos. En Hechos 2, versículo 3, y también en Lucas 3:16, Juan Bautista dice que Jesús va a bautizar en el Espíritu Santo y en el fuego. El fuego es un símbolo del Espíritu. Y el fuego sirve para muchas cosas. Sirve para iluminar, por eso también la verdad que ilumina. Sirve para encender y da calor, ¿no es cierto? Es un símbolo del amor también. La frialdad es una imagen del egoísmo y del pecado también en la Biblia. Y el fuego también sirve para purificar, sirve para quemar todo lo que es escoria, basura, pecado y maldad en el corazón, ¿no? Por eso el fuego es un símbolo, uno de los más hermosos del Espíritu Santo, ¿no? Es el símbolo del amor por excelencia. Un tercer símbolo es el símbolo de la nube, quizás no tan conocido, pero aparece sobre todo en algunos pasajes. La transfiguración de Jesús sobre la montaña santa en el Tabor, ahí dice que cuando estaban en la cima, una nube los cubre y se escucha la voz del Padre. Esa nube ha sido interpretada siempre como un símbolo del Espíritu Santo, que hace referencia a lo misterioso, a lo inefable, ¿no? Siempre el Espíritu nos supera absolutamente. ¿Quiénes somos nosotros para entender, digamos, la esencia divina? Imposible. Ni siquiera toda la eternidad vamos a poder entender a Dios. Por eso la nube como ese símbolo del misterio. Y esa nube que cubre, ¿no?, a María con su sombra, Lucas 1:35 también, ¿no?
la nube del Espíritu que la cubre a María, la envuelve y hace en ella el milagro inefable de que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? El Verbo, se haga hombre en María. Un cuarto símbolo, la mano y el dedo. La mano en la Biblia es corporalmente siempre símbolo del poder, de la fuerza, ¿no? Y por eso Jesús en un pasaje del Evangelio dice, por el dedo de Dios expulso yo los demonios. En Lucas 11:20. Y en Mateo, el pasaje paralelo dice, por el Espíritu Santo de Dios expulso yo los demonios. Por eso la Iglesia ha aplicado en ese paralelo de estos versículos de Cristo la imagen de la mano y del dedo de Dios como un símbolo del Espíritu, del poder de Dios, de ese poder que tiene la capacidad de expulsar los demonios, de expulsar, ¿no es cierto?, el pecado, ¿no? De alejar toda la influencia de Satanás. Un símbolo con el cual se va a transmitir precisamente la presencia del Espíritu Santo en las personas, va a ser el símbolo de la imposición de las manos, ¿no? Los sacerdotes, los obispos, los apóstoles, transmitieron el Espíritu Santo a través de qué gesto, precisamente a través de la imposición de manos. En el bautismo se le impone la mano a los bebés o a las personas que se bautizan, en la confirmación y también en la ordenación, ¿no es cierto?, del sacramento del orden. Es un gesto de la mano que transmite precisamente el Espíritu Santo y que ya está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Otro de los símbolos que el mismo Espíritu se manifestó es a través de la paloma, ¿no? En la escena del bautismo de Jesús se aparece, dice, el Espíritu en forma de paloma y se escucha la voz del Padre, ¿no? La Trinidad presente en esa escena. Este es mi Hijo amado, ¿no es cierto? La paloma como animal, ¿no es cierto?, refleja muchas cosas, la mansedumbre, la paz, la sencillez. Por eso también nos hablan un poquito de lo que es el espíritu, ¿no? Un espíritu de paz, de mansedumbre, de pureza, de bondad. No es un animal que uno asocia, ¿no es cierto?, con ferocidad, con poder, con dominio, sino todo lo contrario. Luego, otro de los símbolos muy importantes es el símbolo del viento, del soplo, del aire. En la escena de Pentecostés se escucha, dice, una ráfaga de viento, y después se ve las llamas de fuego. Juan 20:22, el evangelio que vamos a leer este domingo, dice que Jesús se aparece y sopla sobre los apóstoles, ¿no? Y les dice, reciban el Espíritu Santo. Es decir, asocia el dar el Espíritu a través de ese gesto corporal de soplar, de exhalar el aire que tiene Jesús adentro, ¿no? Y por eso es también uno de los nombres del Espíritu. En realidad, en griego, pneuma hace referencia al aire, y es el nombre del Espíritu también en griego, en el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Y hay un salmo bellísimo que todos conocemos que dice, si escondes tu rostro, desaparecen todas las cosas. Si les retiras tu soplo, expiran. Si envías tu aliento, son creadas todas las cosas y renuevas la faz de la tierra. Este salmo se lee y se reza en este domingo también de Pentecostés. Es el Salmo 104. Se asocia al soplo divino, al aliento divino, ¿no es cierto?, la creación. Y recordemos esa imagen bellísima del Génesis, el primer libro de la Biblia, cómo Dios toma el barro de la tierra, forma al hombre y luego dice sopla sobre sus narices. En ese gesto de ese soplo es también la imagen del Espíritu Santo que da vida, que crea, ¿no?
crea y da vida, la vida natural, la vida física, pero también la vida sobrenatural, la vida de la gracia. En el profeta Ezequiel 37 está esa famosa visión que tiene el profeta de ver todos los huesos de los muertos, como dice, empieza a soplar un viento y hace que los huesos empiecen a tomar carne y así empiezan a formarse nuevamente los hombres, ¿no? Es una imagen también bellísima de la resurrección, que tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, como vamos a ver. Y por último, otra imagen o otro símbolo del Espíritu es el aceite. Aparece muy poco en el Nuevo Testamento, aparece mucho más en el Antiguo Testamento, pero es una imagen del Espíritu. En la carta de Juan dice que ustedes tienen la unción del Santo, les dice a los cristianos. Y esa unción se refiere al Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y la confirmación. Jesús es el Mesías. No olvidemos que esa palabra en el hebreo significa el ungido. Ungido, ¿por qué? Porque se le echaba aceite en la cabeza y se lo consagraba como sacerdote, como profeta o como rey. Jesús es el ungido del Padre. De ahí viene la palabra Cristo, en griego significa ungido, y en hebreo la palabra Mesías, es la misma palabra. Por eso el óleo, el aceite también es un símbolo del Espíritu Santo y se usa en varios de los sacramentos. El óleo se usaba para muchas cosas, el aceite para sanar las heridas, para perfumar, como también lo usaban en la antigüedad para la lucha, para el combate, los gladiadores, los atletas, y por eso mismo el Espíritu tiene ese simbolismo, ¿no? Por un lado, el aceite que sana nuestras heridas, el Espíritu, ¿no? Que nos cura las heridas del pecado, las heridas de la vida, los traumas que podamos tener, es decir, el Espíritu como el gran sanador. Después, por eso se lo usa para el sacramento de la unción de los enfermos, obviamente. Sanación física y sanación espiritual. Luego, en el bautismo, a los bebés se les pone el óleo de los catecúmenos y es un rito de exorcismo, porque a través de ese aceite se pide a Dios que expulse y que aleje la presencia de Satanás y que fortalezca a esa persona para las luchas y los combates de la vida. Y tercero, el perfume también del crisma, que es el aceite más importante, que es como un signo de una marca, nos deja la marca de Cristo en nosotros, ¿no? Una marca imborrable, para toda la eternidad vamos a ser discípulos de Cristo, ¿no? Por eso es que el bautismo, como también el orden sagrado, dejan ese carácter, como se llama, esa marca. ¿Qué acciones realiza el Espíritu Santo en nosotros? Muy rapidito, también basándonos en algunos pasajes bíblicos. Al Espíritu lo conocemos no solamente por los nombres o los símbolos, sino sobre todo lo conocemos por las acciones que Él hace. Es decir, Él se manifiesta actuando, Él se revela obrando. ¿Y qué hace el Espíritu? ¿Qué obra en el universo entero, en la humanidad, en la iglesia, en el mundo, en cada persona, en cada corazón? Todas estas cosas, esto daría para mucho, muy rápido, y me centré en lo más importante. Primero, ya dije algunas cosas, pero las quiero en este contexto también decirlas. Crea y da vida. Al Espíritu se lo llama el Espíritu Santo Creador, ¿no es cierto? Es uno de los himnos más hermosos que tiene la Iglesia, el Espíritu Santo. Jesús, en el Evangelio de Juan 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da la vida. Y San Pablo, en el famoso discurso que les da a los atenienses, dice: en Él somos, nos movemos y existimos. Por eso les decía antes
que nos da la vida, ahora mismo nos está dando la vida, nos está creando en este momento. Si el Espíritu dejara de soplar en mí, yo sería polvo en este momento, muero, ¿no? Caput. Pero al mismo tiempo me da la vida sobrenatural, la vida de la gracia, la vida divina, a través de los sacramentos. Por eso Él es el gran dador de vida, fuente de vida. Es aquel que hace que del amor, ¿no es cierto?, humano se geste una persona. Sí, lo hace papá y mamá, pero ¿quién es el que hace el milagro de la vida por excelencia? Es el Espíritu Santo. Es decir, Él es el Señor y dador de toda vida, como decíamos en el credo. Bellísima expresión. Segundo, el Espíritu guía e inspira a los profetas, a los reyes, en el Antiguo Testamento, a los apóstoles, a los discípulos. En el famoso capítulo 11 del profeta Isaías, dice, en él, en el servidor de Dios, dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y ahí hace la lista de los famosos 7 dones del Espíritu Santo. Si ustedes me preguntan, Padre, o alguien, tipo, vieron a veces los protestantes que quieren ver todas las citas, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde dice la iglesia que son 7 dones del Espíritu? Vayan a Isaías capítulo 11, versículo 1 y siguientes, ahí se enumeran los 7 dones del Espíritu Santo. En la versión hebrea de la Biblia, se mencionan 6, pero en la traducción griega de la Biblia se nombran los famosos 7 que la Iglesia, la catequesis católica ha tomado, ¿no? Ustedes conocen bien. Después dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando Él lee ese pasaje en la sinagoga en Nazaret, Isaías 61:1, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido. Por eso entonces el Espíritu guía, inspira, acompaña. En el caso de la Virgen María, en el caso único en la historia del universo y de la humanidad, ¿qué acción cumplió el Espíritu Santo? Y la acción maravillosa por excelencia de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, el Espíritu es el que hizo posible que Jesús se encarne en María, el Hijo de Dios. Cuarto, el Espíritu conduce a los hombres que se dejan guiar por Él. En el Evangelio de Lucas, el anciano Simeón dice que fue conducido por el Espíritu para que vaya al templo y pueda encontrarse con ese bebé que es Jesús de Nazaret. El Espíritu inspira a Santa Isabel para reconocer al Mesías que estaba en el vientre de María, ya embarazada. ¿Quién le dice a Isabel que María estaba embarazada y que el fruto del vientre era el Hijo de Dios? El Espíritu le inspira, le revela. El Espíritu Santo, dice Lucas 4, condujo a Jesús para que vaya al desierto para ayunar, para rezar y para ser tentado por Satanás. Es decir, el Espíritu es el que nos va guiando. Y después todo el libro de los Hechos de los Apóstoles muestra cómo Él va guiando a los apóstoles, les va abriendo las puertas, les va diciendo, vayan por este lugar, vayan por otro. Es el gran conductor de la iglesia. Quinto, Jesús lo entrega y lo derrama en la cruz. Juan 19:30, cuando dice que Jesús exhaló el Espíritu, dice, y murió. Ese momento es el momento en que Él entrega el Espíritu Santo. Por eso después de resucitado, lo va a entregar, ¿no es cierto?, a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, etc. Lo que ya les dije antes. Otra acción del Espíritu, enseña y recuerda todas las cosas. Juan 14:26, dice Jesús, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les enseñará y les recordará todo. Es decir, les recordará mis palabras. Les enseñará, porque Jesús les habló en ese momento, los pobres tipos, los discípulos, no habrán cachado nada, muy poco de lo que decía Jesús. Entonces la tarea del Espíritu fue enseñarles, profundizar, y es lo que nosotros todo el tiempo tenemos que hacer. ¿Quién nos enseña a nosotros a captar
con el corazón, las verdades de Dios, es el Espíritu Santo. 8. El Espíritu es el que nos da la fuerza para dar testimonio. Juan 15, 26 y 27. Jesús dice, el Espíritu dará testimonio de mí, y después dice, ustedes también darán testimonio de mí. Dar testimonio significa dar la cara por Jesús, anunciar a Jesús, no ser como Pedro, que fue cobarde y que en el momento de la prueba lo negó y dijo que ni lo conocía, que no sabía quién era. Eso es el antitestimonio. Dar testimonio es anunciarlo, mostrarlo a Jesús, hablar de él, revelarlo. Primerísima instancia con tu propia vida, con tu obra, con tu conducta, también con tus palabras. Por eso el supremo acto de testimonio que un católico puede hacer es el martirio, ¿no? Y por eso la palabra testimonio en griego se dice martirio, martiría. Lo más grande, el testimonio más grande que un cristiano puede dar frente a Cristo es dar la sangre por él. Por eso los mártires son los testigos de Cristo. ¿Y quién le da la fuerza a los mártires para ser quemados en la hoguera como Juana de Arco, o ser quemados en la parrilla como San Lorenzo, o ser decapitados, o ser, ¿no es cierto?, en fin, la cantidad de muertes que han sufrido los mártires? El Espíritu Santo. Él te da la fuerza para el martirio. 9. Derrama en nosotros el amor divino. Dice San Pablo en la carta a los Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado. ¿Quién nos da la fuerza para amar con el amor de Cristo? Y el Espíritu, ¿no? Por eso tenemos que pedirlo e implorarlo todos los días. El maestro San Pablo nos dice en la carta a los Romanos que nosotros no sabemos rezar. Entonces otra acción del Espíritu es que nos enseña a rezar. Dice, Él viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos rezar como conviene. Y dice Pablo de una forma hermosísima, dentro de nosotros, en el santuario del corazón, dice, Él intercede ante el Padre con gemidos inefables. Él intercede por nosotros, nos enseña a rezar. 11. Nos regala el don de ser hijos ante Dios, el don de la filialidad, algo que para el Padre Fundador, como sabemos, era tan importante en nuestra espiritualidad. Romanos 8:14, Gálatas 4:6, dice Pablo que el Espíritu clama en nuestros corazones, Abba, Padre. Es la palabra que decía Jesús en su lenguaje original, en el arameo, que significa textualmente papá, papito querido. Así rezaba Jesús a su Padre. Y por eso dice, el Espíritu en nosotros nos enseña a dirigirnos al Padre con esa ternura, con ese cariño. Nos enseña a sentirnos hijos amados, predilectos del Padre Dios. La filialidad es uno de los más grandes regalos que nos da el Espíritu Santo en nosotros. Luego, 12, nos concede sus frutos. ¿Dónde están enumerados los frutos del Espíritu Santo? Podríamos mencionar muchos, pero San Pablo en Gálatas 5:22 menciona los 9 frutos del Espíritu Santo. El Catecismo habla de 12 frutos. En realidad, sí, podríamos mencionar muchos más, están ahí mencionados, y también nos da los dones y carismas. Hay diversidad de dones y carismas, dice Pablo, carta a los Corintios, pero un mismo Espíritu. El Espíritu también es el que llama a las personas y les da una misión específica. Hechos 13 dice, cuando estaban ayunando y rezando, el Espíritu Santo mismo habló y dijo, tráiganme a Pablo y Bernabé para la misión que yo los tengo destinado. Y en Hechos 20:28 dice que el Espíritu Santo
pone a los primeros obispos de la ciudad de Mileto y de Éfeso para regir la comunidad. Es decir, él distribuye los ministerios en la iglesia, las funciones, las tareas, es decir, encomienda los apostolados, los encargos, que todos nosotros a veces, sí, me pidió tal persona que haga esto, lo otro, sí, pero a través de esa persona te lo pidió el Espíritu Santo. Obviamente que tenemos que hacer un discernimiento, ¿no? No es cualquier cosa, pero hay que rezar y discernir. El Espíritu Santo, por último, la última acción que hace, hay muchas más en la Biblia, yo me concentré en estas 13, el Espíritu Santo, aparte de las que ya mencioné antes, dije de santificar y todo eso, es aquel que nos va a resucitar. Romanos 8:11 dice, aquel que resucitó a Jesús es el que nos resucitará también a nosotros. Por eso ya lo tenemos al Espíritu, morimos, pero en el día de la resurrección final, el que va a soplar sobre nuestros cadáveres y va a hacer, ¿no es cierto?, renacernos a la vida eterna, es el mismo Espíritu Santo que ya lo tenemos en nosotros. Por eso, qué persona extraordinaria, ¿no es cierto?, y con la cual nosotros queremos hacer esta alianza de amor con ella. Alianza de amor, como sabemos, ya el bautismo es la alianza de amor con el Espíritu, ¿no? La confirmación es la alianza de amor con el Espíritu. Pero a través de este rito que nosotros vamos a hacer, como queremos confirmar esa alianza, queremos hacerla también más consciente en nuestra vida, y queremos también ir logrando, si es que no lo tenemos, una relación más vital, más íntima, más cercana, más personal con el Espíritu Santo, en un trato más personal con Él, ¿no? Porque Él es una persona definida, con un rostro, con una, ¿no es cierto?, una identidad, rostro en un sentido obviamente simbólico, como sabemos el Espíritu no se encarnó, solamente Cristo se hizo hombre. ¿Cómo nos vinculamos al Espíritu Santo? Voy a mencionar un par de cosas. ¿Cómo vivimos la alianza de amor con el Espíritu Santo? ¿No? El segundo punto. Como les dije, el Espíritu es un ser personal y acá vale todo lo que hacemos con una persona a la cual nosotros amamos. Ser querido, familiar, un cónyuge, un papá, mamá, hijos, hermanos, amigos. Lo importante es tener una relación personal, un diálogo, una comunicación, gestos, es decir, todo lo que podemos hacer para que esa relación esté viva, crezca, ¿no? Bueno, voy a mencionar algunos medios o caminos que tenemos nosotros para vivir y crecer en esa alianza de amor con el Espíritu Santo. Primero, obviamente, que lo más importante de todos son los sacramentos, porque los sacramentos nosotros recibimos la persona del Espíritu Santo. El primero de todos y más importante es la Santa Misa. No voy a dar una catequesis sobre la misa porque esto ya lo sabemos bastante, pero sí decir, por ejemplo, en un par de momentos, cuando en la misa se proclama la palabra de Dios, ahí el Espíritu Santo mismo te está hablando. Él directamente te habla en la misa. Por eso escucharlo con mucha atención, las palabras de la Eucaristía, ¿no? De las lecturas que se leen. Segundo, hay un momento clave en la misa donde invocamos al Espíritu Santo. El sacerdote en la epíclesis, cuando pone las manos sobre las ofrendas de pan y vino y llama, epíclesis, epikaleo significa llamar, cuando invoca al Espíritu Santo y dice las palabras de la consagración de Jesús, ¿no? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En ese momento desciende el Espíritu Santo y transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es algo impresionante, ¿no? A mí me da piel de gallina cada vez que hago esto y lo pienso.
lo vivo. Es lo que en la Iglesia Católica llamamos la transustanciación. Es el mismo espíritu que una vez descendió sobre el seno purísimo de la Virgen María e hizo que Jesús se haga carne en ella, ¿no? Se haga hombre, Dios en ella. Ese mismo espíritu desciende en cada misa. Por eso está el Espíritu Santo. El Espíritu está en la misa, por ejemplo, también cuando recibís la comunión. Obviamente que recibís el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo del Espíritu Santo, si no sería una herejía, ¿no? Pero Jesús, cuando vos comulgás, te está soplando su espíritu. Esa escena del próximo domingo que vamos a leer, cuando Él se aparece, sopla, dice, y dice, reciban el Espíritu Santo. Eso se da cada vez que vos comulgás. Él está insuflando, inspirando en tu corazón, en la comunión, el Espíritu Santo. Y en estos momentos de pandemia, que todavía quizás no podemos hacerlo sacramentalmente, pero sí te lo hace Jesús espiritualmente también. Por eso me gusta que veamos la misa también, no solamente nos centremos en Cristo, que es el actor principal, o en el Padre, porque todas las oraciones de la misa se dirigen al Padre, sino que la veamos también tan llena del Espíritu Santo a la misa. También en la misa nos congregamos como comunidad, y el Espíritu es el que nos congrega. Así que fuertísima la presencia del Espíritu en la misa. Por eso si querés crecer en tu alianza de amor con el Espíritu, anda a misa, anda más todavía a misa, viví la misa. Dejate santificar por el poder que tiene la misa. Segundo, crecemos en la alianza del Espíritu Santo a través del sacramento de la confesión. Cada vez que vos te vas a confesar y escuchás la fórmula de la absolución, yo te absuelvo de tus pecados, estás en ese momento recibiendo el Espíritu Santo dentro tuyo, ¿no? Reciban el Espíritu Santo, dice Jesús. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Impresionante. El Espíritu que en este sacramento te purifica como el agua, te lava, te quita las manchas, te quita las suciedades del pecado. Por primera vez eso lo hizo en el bautismo, que te quitó la mancha del pecado original, pero después, cada vez que uno ha cometido pecados, a través de la confesión recibís el Espíritu Santo. Obviamente, si cometiste un pecado mortal, ¿no es cierto?, un pecado grave, sabemos que los pecados mortales, ¿por qué se llaman así? Porque expulsan la presencia del Espíritu Santo en tu corazón a través de un pecado grave, ¿no es cierto? Yo mato a un ser humano, yo robo, yo cometo un adulterio, una infidelidad. Bueno, es un pecado mortal o grave, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la enseñanza de la Iglesia, y la consecuencia de eso es que yo expulso al Espíritu Santo de mi corazón. Solamente la puedo volver a tener en la medida que me arrepiento de corazón y pido en el sacramento de la confesión que Dios me perdone de ese pecado y me absuelva de ese pecado. Es un dogma de la Iglesia Católica, Concilio de Trento, como sabemos, ¿no? El camino ordinario para recibir nuevamente la absolución de los pecados es a través del sacramento de la confesión. Tercero, sacramento del matrimonio, sobre todo aquí los que me escuchan que están casados, ¿no es cierto?, que tienen el sacramento del matrimonio. Si bien el sacramento se hizo una sola vez, ¿no?, cuando ustedes se casaron, pero es un sacramento que lo renovamos día a día, o sea que día a día vamos viviendo de la gracia de ese sacramento, ¿no? Cada sacramento nos da una gracia específica, y el matrimonio les da la gracia para poder amarse, entregarse el uno al otro con la fuerza del amor de Cristo. ¿Y quién te da esa fuerza para poder amarte así, amarse así? Y el Espíritu Santo. Entonces, en la medida que una pareja que está casada, ¿no es cierto?, tiene el sacramento, renueva día a día su fidelidad, su cariño, su amor. Y eso es un canal para que llegue el Espíritu Santo a ustedes, ¿no?, día a día. Y por eso no fue algo del pasado, hace 15 años, 10 o 5 que nos casamos, no, día a día, permanentemente.
no tuve tiempo eso de buscarlos, pero hay varias citas del Papa Juan Pablo en la Familiaris Consorcio y ahora Francisco, Amoris Laetitia, que hablan de esta dimensión del Espíritu Santo a través del sacramento del matrimonio, algo bellísimo, ¿no? Y bueno, obviamente el bautismo y la confirmación no los menciono porque son la base, ¿no es cierto? Por primera vez recibimos el Espíritu a través de ellos, pero la gracia de ese sacramento nosotros las recibimos cada vez que vamos a la Eucaristía y nos confesamos, es decir, se renueva la gracia bautismal, podemos decir así. Cuarto, nos conectamos con el Espíritu Santo a través de la lectura frecuente de la palabra de Dios. Esto es como algo obvio, no quiero insistir, digamos, en esto, pero es algo clave y fundamental. El Espíritu Santo es el autor de este libro, que se llama Biblia. Él inspiró cada palabra de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Inspiró a cada autor sagrado para escribir, como dice el catecismo, y poner en esos libros solo lo que Dios quiso que se quede escrito, digamos. Por eso si vos querés conectarte con el Espíritu Santo, y lee la Biblia, léela, estudiala, profundizala, rezá con la Biblia. Dejá que la palabra te llene el corazón, como lo hizo en María, que guardaba la palabra, la meditaba, pero para llevarla a la vida, para traducirla en actos, en su conducta, en su obrar. Dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso, por ahí les puedo preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicás vos diariamente a leer la palabra de Dios? Si querés crecer en tu relación personal, en tu alianza de amor con el Espíritu Santo, entonces lee la Biblia, léela cada día. Deja que la palabra te vaya llenando, te vaya inspirando, ¿no? Que tu mente se llene de la palabra de Dios, que te da paz, que expulsa de tu mente los pensamientos negativos, las tentaciones, todo lo que no es Dios, te va llenando de Dios. Hay muchos pasajes bíblicos, sobre todo el profeta Ezequiel, que hablan de que Dios le hace comer, ¿no? La palabra, ¿no? Alimentarse. La mente, la palabra es, como dice Jesús también, ¿no? Es un alimento, es pan que te nutre. Y expulsa al demonio con esa frase en el desierto, cuando Jesús estaba muerto de hambre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un quinto camino para crecer en la alianza de amor con el Espíritu, para vivir en la alianza de amor con el Espíritu, es la oración. Esto está clarísimo, ¿no es cierto? Orar es dialogar, es comunicarte. Si vos no hablás con alguien y esa relación se acaba, se enfría, se pierde. Pensemos en el diálogo en la familia, en el diálogo en el matrimonio, qué importante, qué trascendental que es. Bueno, nosotros tenemos que rezar, tenemos que dialogar con el Espíritu Santo. Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas que tenemos que pedirle al Padre el Espíritu Santo. Lucas 11. Pidan el Espíritu Santo. Dios se lo va a dar, el Padre se lo va a dar a aquellos que se lo pidan, dice. Pedir todos los días. Y ya cité la frase esa de que nosotros no sabemos rezar como conviene, dice Pablo, entonces el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, intercede por nosotros. No sé si todos saben que la oración al Espíritu Santo que compuso el padre Kentenich es una oración que él se basó de una oración más cortita, escrita por un cardenal belga que se llamaba el cardenal Mercier, 1851-1926, uno de los grandes cardenales, bueno, del país de Bélgica, ¿no? Que está en proceso de beatificación, y él era, una de las grandes devociones que tenía el cardenal Mercier era al Espíritu Santo, y él recomendaba algo que nos enseñó mi maestro novicio, el padre Guillermo Carmona, el noviciado, y que yo le he intentado poner en práctica en mi vida, hoy en día lo hago. En el noviciado él nos enseñó, qué sé yo, me duró un tiempo, después lo olvidé,
pero después lo retomé y hoy en día, sin mentirles, les puedo decir que lo tengo en mi horario espiritual y lo cumplo a rajatablas. Y esto él lo sacó del cardenal Mercier y del padre Kentenich, que también lo recomendaba. Y decían, 5 minutos nomás, 5 minutos de tus 24 horas del día, cerrá los ojos, entrá dentro de tu santuario corazón y hacé una oración al Espíritu Santo. 5 minutos. Agradecele, adoralo que está dentro tuyo, invocalo, pedirle perdón, pero que esa oración esté dirigida al Espíritu Santo. Son los 5 minutos diarios al Espíritu Santo del famoso cardenal Mercier. Algo muy concreto para poner en práctica, si ustedes no lo hacen, a partir de esta alianza de amor con el Espíritu Santo. Y ahí pueden rezar muchas oraciones, recomiendo 2 o 3, que son, bueno, hay 2 que son de toda la Iglesia Católica Universal, que son bellísimas. La primera, el famoso himno Veni Creator, que se canta, por ejemplo, en la iglesia cuando se va a elegir papa, se cierran las puertas y ahí el cónclave, los cardenales empiezan a cantar el himno Veni Creator, es uno de los himnos y oraciones más famosas del Espíritu Santo, compuesta en la Edad Media. Tiene una melodía gregoriana que es bellísima, la pueden buscar después en YouTube. Yo me la sé de memoria, la rezo todos los días. Y después el segundo himno, este es un himno de un autor desconocido, pero después hay otro que es de Rabanus Mauro, que es un santo alemán del siglo XI, y que es la secuencia de Pentecostés que vamos a rezar en la misa de este domingo. Estén atentos, el único domingo al año que antes de proclamar el Evangelio se reza la secuencia, dice, del Espíritu Santo. Ese es un himno compuesto por este santo o beato Rabanus Maurus del siglo XI, un monje alemán, y que también es otro himno al Espíritu Santo. Son los 2 más famosos y más importantes, y ojalá se lo puedan aprender de memoria y rezarlo todos los días. Tercero, la oración al Espíritu Santo del padre Kentenich, como dije, él se basó en la del cardenal Mercier y le agregó unas cosas, la hizo más larga el padre Kentenich, ¿no? Pero bueno, esa para nosotros yostatianos es la más conocida. Recomiendo después rezar novenas al Espíritu Santo, no solo ahora antes Pentecostés, sino también en momentos importantes de tu vida, cuando están pasando por momentos difíciles, cuando tienen que tomar decisiones importantes, familiares, laborales, de apostolado, o algo con nuestros hijos, con lo que sea. Hagan una novena al Espíritu Santo. Hay muchas novenas. Pídanle la gracia del don de consejo, de iluminación para tomar la decisión más acertada. Luego les recomiendo rezar todos los días, yo lo hago, la oración de la alianza de amor con el Espíritu Santo, que invito a que cada uno componga y escriba para esta alianza que vamos a hacer el domingo. Yo, como les dije, desde que hice la alianza con el Espíritu, la rezo, la tengo todos los días en mi breviario. Bueno, es una oración como que forma parte de mi espiritualidad, digamos, de mi relación con el Espíritu, ¿no? Y les recomiendo que la que ustedes hagan sea muy personal, muy de ustedes, para elaborar esta oración. Rezarles sobre todo en los momentos de tentaciones, los momentos de pruebas, de oscuridades, de dolor, para que Él nos dé la fortaleza y la luz en esos momentos, sí o sí. Es clave, no se puede hablar de relación con el Espíritu Santo si no rezamos. Sexto, un sexto camino para crecer en la relación, la alianza con Él, y ya voy terminando, para no alargarme más, la relación con la Mater. Esto lo digo al pasar porque somos todos recontra marianos y la recontra queremos a la Mater, sería como obvio hablar de esto, pero el padre Kentenich, citando a San Luis María Griñón de Montfort, como ustedes saben, este santo que es un capo también, ¿no? Él decía que si el Espíritu Santo, dice, ve en un alma que esa persona tiene un gran amor a la Santísima Virgen María, dice, que es devota de la Virgen, que es amante de la Virgen, y dice, bueno, el Espíritu va a descender sobre esa persona
y va a hacer en esa alma las maravillas que hizo en María. Obviamente no va a obrar el milagro de la encarnación, porque eso solo en ella, pero sí va a obrar cosas extraordinarias. Si encuentra en ese corazón un amor extraordinario a la Virgen, y encuentra las virtudes que son propias de la Virgen, la pureza, la humildad, la sencillez, el amor, ¿no? La bondad. Por eso el amor a la Virgen es un canal, es un camino para crecer en el amor al Espíritu Santo. Y ya lo decía el padre Kentenich, cuando cité la frase al principio, la alianza con María nos debe llevar a la alianza con el Espíritu Santo, con el Padre, con Jesucristo, ¿no? Nos lleva también a las personas divinas. ¿Y cuál es la acción más importante que hace el Espíritu en nosotros? Encarnar a Cristo, pero no en un sentido como en María, obviamente, sino en un sentido espiritual, transformándonos a nosotros en imágenes vivas de Jesús, ¿no? Hacernos semejantes a Jesús. Séptimo, crecemos en el amor y en la alianza de amor con el Espíritu a través de las obras de misericordia y las obras de caridad. Dar de comer al que tiene hambre, vestir al desnudo, consolar al triste, apiadarte del que está solo, dar trabajo al que no lo tiene, acompañar, ayudar, en fin, todas las obras de misericordia, todas las obras de caridad que podamos hacer. El Espíritu Santo es la misericordia encarnada, por eso en la medida que vos seas bueno, seas misericordioso, te juegues también en este sentido por los demás, seas solidario, y bueno, el Espíritu Santo te va a devolver lo que vos estás dando a los demás, y te va a devolver el céntuplo, el 100 por 1. Y ya lo dice Jesús en el Evangelio, den y se les dará, y se les va a dar más todavía, ¿no? Por eso la caridad, ¿no? La misericordia, el amor al prójimo, es un camino para crecer en la alianza de amor con el Espíritu Santo y para llenarte del Espíritu Santo. 8. El apostolado. El Espíritu Santo es el gran motor y el que anima todo el apostolado en la iglesia. En Pentecostés, el Espíritu Santo abrió las puertas de la comunidad y de los corazones que tenían miedo, que estaban desorientados, que no sabían qué hacer, y a partir de ahí salieron, ¿no es cierto?, iglesia en salida, Schoenstatt en salida, a partir de ahí salieron por todos los puntos cardinales a anunciarlo a Cristo, sin miedo, con valentía, ¿no? Y llegaron hasta el extremo, hasta la martiría, ¿no? Hasta dar la sangre, muchos de ellos, Pedro, Pablo, todos, ¿no? Por Cristo. Dice en el libro de los Hechos, quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía, los que antes estaban encerrados por miedo. Por eso el que te impulsa al apostolado es el Espíritu Santo. Y por eso también ser un instrumento, comprometerte apostólicamente, sea en lo que sea, en Schoenstatt, en la iglesia, en las parroquias, en obras sociales, en lo que sea, eso hace crecer también tu relación con el Espíritu Santo, de todas maneras, sí o sí. Es un fruto del Espíritu, pero también te hace crecer en la alianza de amor con el Espíritu. 9, la formación, ¿no? Leer, estudiar. En la medida que nos vamos formando más, que leemos, profundizamos sobre la fe, teología, catecismo, formación en Schoenstatt, vamos ayudando para que el Espíritu Santo te haga entender más las cosas de Dios, ¿no? 3 dones del Espíritu tienen que ver con, digamos, con lo intelectual, podemos decir así, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, pero también tenés que vos ponerte las pilas y ayudarle al Espíritu Santo, ¿no? Nada sin ti, nada sin nosotros. Famoso San Anselmo de Canterbury, este gran obispo de Inglaterra, decía, credo ut intelligam, intellego ut credam, ¿no? Creo, es decir, a partir de la fe, para entender, pero a medida que más entiendo y más estudio, creo más todavía. Es decir, es un círculo virtuoso. Cuanto más
profundizamos, leemos, estudiamos. Obviamente no tiene que quedar solo en la cabeza, tiene que estar acompañado con la oración y con el amor. Todo eso hace que uno pueda crecer cada vez más en el conocimiento de Dios y en todo lo demás. Y por último, con esto termino, un 10º camino medio para crecer en la alianza con el Espíritu, la comunidad, es decir, la iglesia. Tu comunidad chica, que puede ser tu familia, como también tu grupo de vida, tu rama, tu comunidad, tu familia, tu iglesia, tu parroquia, es decir, la comunidad. San Pablo define a la comunidad, a la iglesia, como el templo de Dios, dice, ¿no? No solamente al cuerpo de cada uno de nosotros, sino también a la comunidad, al templo vivo, el santuario vivo de Dios. Por eso, vinculándote a cualquier comunidad, viviendo en comunión, estás también relacionándote con el Espíritu Santo, separándote, aislándote, digamos, viviendo como un francotirador, así como un solitario, y te estás separando del cuerpo, te estás separando de la vid, ¿no? Que es Jesús y que nos da el Espíritu Santo. Por eso también todo lo que es la vida comunitaria nosotros, la vida de nuestros círculos, nuestros cursos, nuestros grupos de vida, todo eso nos hace crecer también la relación con el Espíritu Santo. Bien, por aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Nos invadió de un soplo muy fuerte y cálido del Espíritu. Muchas citas bíblicas, espero que no se abrumen. Bueno, tenemos en este momento la idea de los que quieran hacer algún tipo de pregunta, por ahí pueden levantar la mano o también nos van incorporando aquí en el chat para poder ir haciendo. Espera aquí, ya nos van levantando la mano y vamos. Yo, para cerrar después, pensé 4 preguntas para dejarles para que después trabajen preparándose para la alianza. Pero para terminar. Vilma. Hola, ¿Qué tal? ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí. Si quieren habilitar la cámara, también bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? Qué alegría verlos. Buenas tardes. Hola, Vilma. Bueno, buenas noches, padres. Aquí estamos desde Barcelona. Wow, impresionante. Bueno, la pregunta concreta es, ¿cómo podemos, por ahí es muy personal, ¿no? Pero, ¿cómo podemos implorar al Espíritu Santo, o si recuerdas alguna situación posiblemente del padre Kentenich? Porque concretamente, bueno, yo estoy de toda la vida en Schoenstatt, desde los 16, tengo 54 años, y realmente un poco lo que me toca transformar con todo esto que estamos viviendo, digamos, siento como estar paralizada como los apóstoles. O sea, no tengo miedo, pero no puedo emprender la transformación, o sea, no puedo emprender lo que tengo que hacer cotidianamente, ¿no? O sea, concretamente en mi trabajo, ¿no? Y para dar concreto yo soy formadora y entonces ahora tengo que trabajar la exposición que toda la vida he trabajado desde el instrumento, del pasar desapercibido, desde la pequeñez, y realmente me siento como, bueno, como que estoy paralizada, ¿no? Y tu pregunta es un poquito cómo implorarlo al Espíritu, cómo O invocarlo. sea, si tienes, a mí el padre Kentenich me ha calado desde muy joven, y por ahí si tienes alguna situación del padre, porque bueno, he leído y todo esto, pero bueno, por ahí me cuesta mucho, indudablemente esta preparación, esta invitación que me hizo la familia, la LAF de Chaco, para mí ha sido providencial. El santuario de aquí de Barcelona es Nuevo Pentecostés y bueno, siento como
como que, no sé, ¿no? Que estoy en una búsqueda, como si estuviera conociendo Schoenstatt desde el primer día, ¿no? Como Claro. eso, ¿no? Como despertar. Por ahí si tienes algún ejemplo del padre, o bueno, has dado muchas citas, ¿no? Me he conectado un poco más tarde, pero la verdad que me ha servido mucho. Pero por ahí un poco eso, ¿no? O sea, esta necesidad, lo que tú dices, por ejemplo, cómo encarnar la valentía, ¿no? Realmente me siento cobarde en este momento. Y Conmigo bueno, misma, ¿eh? Con mi comunidad propia interior. exacto. No, me puedo imaginar, y yo creo que todos también, yo mismo, en muchas situaciones experimentamos, bueno, cada uno en su propia realidad, por ahí esa impotencia. En primer lugar, esa oración que el Padre compuso, que está en el Hacia el Padre, él la rezaba todos los días, o sea, él mismo tenía una fuerte vinculación con el Espíritu Santo. Bueno, también uno ve por varios libros de él que escribió sobre el Espíritu Santo, que habló, o sea, que predicó. Impresionante uno diría la intimidad, la relación que tenía tan fuerte con el Espíritu Santo. Y por eso esta enseñanza de él que nos recomendó hacer una alianza de amor con el Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a oración, yo te recomendaría esta que nosotros rezamos en Schoenstatt, como también estos himnos que cité, que son oraciones y que son invocaciones al Espíritu Santo. Yo creo que precisamente la impotencia de uno, la debilidad, digamos, es como que nos abre la puerta al Espíritu Santo para que Él venga a nosotros, porque acordate de San Pablo cuando él también le dice al Señor que le quite ese aguijón de la carne, y él le dice, después ahí le dice, mi gracia te basta, porque mi gracia se muestra en tu debilidad. Y por eso en la impotencia, en la debilidad o en el miedo, en la experiencia de fragilidad que podamos sentir cada uno, y cada uno le puede poner el nombre que sea, eso te tiene que llevar a invocar cada día al Espíritu Santo, a rezarle, a pedirle, como un niño. Yo creo que la actitud principal es la actitud de la filialidad. Muchas gracias, Padre. De nada. Aquí tenemos una pregunta, Padre. Sí. Si bien sabemos que nunca vamos a sentirnos del todo preparados para hacer la alianza, ¿qué consejos puede dar él para orientarnos a nosotros a que sepamos si estamos en condiciones de hacer la alianza con el Espíritu Santo? ¿O es conveniente dejarlo para otra oportunidad? Buena pregunta, una pregunta que siempre también surge ante la alianza de amor con la Mater. Bueno, a veces es difícil así en genérico, porque uno debería quizás estar hablando con la persona y quizás que te pueda decir más en forma personal, selectiva, como diría mi maestro novicio Carmona, que por qué siente que no está preparado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el motivo? Pero yo te diría que pensemos lo siguiente. La primera alianza de amor con el Espíritu, podemos decir así, fue el bautismo. ¿Y quién de nosotros estaba preparado para hacer el bautismo? Nadie. O la confirmación, bueno, por supuesto, ahí ya fuiste más grande, te preparaste con una catequesis, pero bueno, esto es como de alguna forma formalizar, así como decimos que la Mater también, ¿no es cierto? La Mater hizo una alianza con nosotros desde el momento que fuimos bautizados, ella nos acogió como hijos de ella, y bueno, la alianza de amor, cuando somos grandes, conscientes, como que formalizamos esta relación de amor con María. Bueno, acá con el Espíritu yo diría que es algo similar, ya por ser bautizados y confirmados, hemos hecho una alianza de amor con el Espíritu, aunque no tenía ese nombre, y ahora sí queremos, como podemos ir a hacerla más consciente en nuestra vida, formalizarla. Yo creo que lo más importante para mí acá es el anhelo, el tener el anhelo, el deseo de hacer esta alianza con Él,
Y bueno, ahí verás, si alguno dice, no, en realidad yo veo que quizás el anhelo así no es suficientemente profundo, y bueno, entonces no te sientas obligado a nada y podés postergar el tiempo, seguir preparándote un poco más y lo haces más adelante. Pero diría que lo más importante es como este deseo, este anhelo de querer vivir en alianza con el Espíritu Santo, ¿no? Y que después sí lo vas a plasmar en cosas concretitas para que no quede, bueno, en un rito que hice y después no, sino que llevarlo un poquito a la práctica, llevarlo a la vida, ¿no? Muy bien. A ver, otra pregunta. Levanten la manito o por chat, como quieran. Padre, si quiere plantear las 4 Dale. consignas, preguntas. A ver, espere una. Yo simplemente supongo que obviamente que todos ustedes que están llevando adelante todo este grupo y este equipo, todo lo que van a hacer, quizás tengo entendido que el sábado van a ser un momento de... Yo simplemente como un complemento ahora, quizás si quieren y tienen tiempo para seguir cada uno meditando en forma personal, puede hacer una meditación al respecto, hoy, mañana, pasado, cuando pueda. La primera es, bueno, quizás un poquito de la charla, ¿no es cierto?, esta que tuvimos, como qué cosas te quedaron especialmente, te tocaron, te hicieron ruido, sentiste como que el espíritu de alguna forma, algo te tocó en algo, o sea, un poco identificar, el padre Kentenich hablaba mucho, ¿no es cierto?, de lo que son las iluminaciones, las mociones del Espíritu Santo, ¿no? Así que te va inspirando, te tira alguna idea que te picó así en el corazón. Bueno, un poco de, quizás los abrumé con un montón de citas y todo y cosas, pero bueno, algo que especialmente vos sentís que te quedó. Primero, eso identificar. Segundo, yo hablé como de varias acciones, digamos, sí, obras que hace el Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Muchas. Y la pregunta es, en tu propia vida, mirar un poquito tu historia de vida y decir en dónde sentiste o experimentaste la acción del Espíritu en forma especial. Más allá de lo, obviamente, de lo que es el bautismo, el sacramento, que eso ya, obviamente, de todas maneras, pero además de eso, que son centrales, en otros momentos de tu vida donde vos experimentaste la acción del Espíritu Santo, ¿no? Quizás alguna vez fuiste a un retiro y muy fuerte ahí fue la acción del Espíritu en tu vida, o en otro momento, un momento quizás de dolor, o un momento de alegría. ¿Y qué acciones experimentaste del Espíritu? Quizás que te fortaleció, que te consoló en un momento de tristeza, o que te enseñó algo, o que te impulsó a dar el sí en un momento determinado, a decidirte por algo, que te aconsejó, no sé, identificar también las acciones del Espíritu en tu vida. Tercero, qué carismas, qué dones, qué aptitudes, qué regalos puso en tu corazón el Espíritu Santo. Él es, como decía San Pablo, el autor, el dador de todos los carismas. Bueno, cada uno de nosotros tiene muchos regalos de Dios, tiene carismas que ha recibido, tiene talentos, tiene aptitudes. Y si están, digamos, como matrimonio, están aquí escuchándome, por ahí después también mutuamente se pueden decir el uno al otro, mirá, yo veo en vos este carisma, yo veo en vos este don del Espíritu Santo, que no se restrinjan a los dones de entendimiento, sabiduría, no, en general, mirá,
vos sos una persona súper alegre, la alegría en vos siempre me ha cautivado, me da mucha pila, me da mucha energía, o sea, tu forma de ser, tu buen humor, bueno, es un talento del espíritu que te ha regalado, ¿no? O por ejemplo, sos una persona, quizás hablas poco, no como yo. Bueno, yo en las charlas hablo mucho, pero en general soy callado, ¿eh? Pero cuando hablas, decís lo justo, sos un tipo que tenés la justa, ¿no? O sos un tipo que dice siempre la verdad, la veracidad me impacta de vos. O la ternura, ¿no? Una mujer, ¿no? Tu ternura, tu capacidad así femenina para expresar, no sé, bueno, en fin. Identificar los carismas, los regalos, los dones que el Espíritu Santo te ha dado. Y como digo, si están juntos, o decírselo, compartir mutuamente. Y cuarto, pensando un poquito en la alianza, en la oración de alianza con el Espíritu Santo que van a hacer ustedes, específicamente pensar en lo que ustedes se van a comprometer con el Espíritu. ¿Qué le quiero ofrecer yo al Espíritu Santo para ser un mejor instrumento de Él? Mi aporte para vos, Espíritu Santo, en esta alianza, ¿no? ¿Qué le quiero ofrecer al Espíritu para ser un mejor instrumento tuyo? Pregunta un poquito, no para responderla en 2 minutos, ¿eh? Por eso tómense su tiempo, preparen una merienda, un mate, o sea, allá en España, no sé si ya cenó, pero o si no, déjenlo para mañana cuando puedan. Bueno, acá tenemos, María José quería hacer una preguntita y te habilitamos el audio, María José. Hola, padre. Bueno, no, María José. ¿qué tal, padre? Mi experiencia, por ejemplo, del Espíritu Santo, les cuento así muy brevemente, fue en un rosario muy bello que lo rezamos ayer a través de la Facebook de la ermita de la ermita MTA, del secretariado del padre Kentenich. No, fue algo bello, me sentía muy cobijada, se sentía mucho el amor, o sea, entre hermanas, ¿no es cierto? Y no, fue un momento espectacular. Entonces yo le dije a las chicas, me acordé de una palabra que una vez hice en un taller, ¿no? De la cita con el Espíritu Santo. Y ruaj decía, ¿no? Que es una palabra neutra, que no es ni femenina ni masculina, y que en hebreo significa soplo. Entonces, Exacto. es sentir el soplo del Espíritu Santo, es muy bello. O sea, y bueno, y siempre el invocarlo, ¿no? Antes de iniciar cada tarea o como usted dijo, cada acción, es muy lindo, aunque sea decir 3 veces, Espíritu Santo, ilumíname, como me enseñó una profesora cuando estaba en el secundario, y siempre lo hago. Y bueno, esto de pedir un don, eso también, pero todavía no sé cuál es el mío, así que bueno. Encima, Bueno, que él te inspire para saber cuál. bueno, era solamente comentarle eso en sí, no era una pregunta, ¿no? Pero era algo Excelente. que me Muchas pasó. gracias. Muchas Bien. gracias. Padre, Cristina y Eduardo. Ahí los habilitamos. Ahí estamos también. A ver. Ahí está. La pregunta, padre, era respecto de esa acción que tiene el Espíritu Santo sobre nuestra vida subconsciente, que la narra el padre en un texto que estuvimos meditando, esa acción sanadora de nuestros traumas psíquicos, de nuestra historia, nuestras heridas. Eso quería que expliques un poquito más, porque a veces se confunde como solamente con una acción terapéutica, que uno pudiera ir al médico o ir al psicólogo. Bueno, esa acción que tiene el Espíritu Santo y sobrepasa toda la acción médica sin negar la acción de un especialista médico, digamos. Sí, yo creo que es una acción, a ver, uno puede distinguir que sea una acción extraordinaria y una acción ordinaria del espíritu, ¿no? La extraordinaria sería una especie de medio milagroso, ¿no es cierto? Que me ha tocado a mí ser testigo en la vida de muchas personas
o bueno, algunas personas que me han contado experiencias de ese tipo, ya sea en un retiro, en un momento de oración o en algún momento especial, como que una acción extraordinaria, por eso digo que fuera quizás de lo común, de lo normal, del Espíritu Santo los ha llevado a sanar heridas muy profundas, provocadas, bueno, puede ser por uno mismo, o que uno ha sufrido también esas heridas. Y bueno, es la acción del Espíritu Santo, ¿no? Como una acción, te diría, extraordinaria, y que llega hasta las capas más profundas del ser humano, donde solamente Dios podría llegar. Y después está la acción ordinaria, que es la tarea que va haciendo también el Espíritu Santo, pero que obviamente es más paulatina, no es así quizás de un momento a otro, y que se vale de muchos caminos para ir logrando esa sanación, ¿no? Y ahí entra desde todo lo que es lo espiritual y todo lo que es la ayuda de la gracia de Dios a través de todos los caminos que conocemos, como también de cosas humanas, de medios humanos, desde la terapia psicológica, desde la contención afectiva de un grupo humano, de gente que te ama, que te quiere, desde tus mismas acciones también que te pueden ayudar a sanarte a vos mismo a través del amor a los demás. Un poco la experiencia del padre Kenton, y ahora que alguien me preguntó un poco por la vida del padre, ahora me estoy acordando. Él dice que él pudo sanarse de toda esa crisis que tuvo cuando él era estudiante, de toda la crisis mecanicista, de ese separar el Dios de la vida, y también esa crisis que en el fondo es una crisis de amor, también de falta de comunión. Se pudo sanar en la medida, no solamente que se entregó a la Mater, y uno diría ahí, bueno, recurrió al Espíritu Santo a través de María, sino que también se pudo sanar cuando él se entregó paternalmente a las personas que le fueron confiadas, a los chicos, a los jóvenes en esos primeros años. Entonces, bueno, eso también es como son muchas cosas que nos ayudan, o que ayudan a que el Espíritu Santo pueda ir realizando esa sanación interior de complejos, de traumas, de heridas, de pecados, ¿no es cierto? Que bueno, que en la vida humana todos tenemos. Entonces yo diría, acción extraordinaria que hay que, como creyentes, debemos creer en esas cosas. Obviamente soy el primero, porque me ha pasado y lo puedo decir de mucha gente. Y después la acción ordinaria. Gracias. Esa acción de purificación del subconsciente, de sanación. Por eso el símbolo del óleo que dije, del aceite, que en la antigüedad era un símbolo medicinal, es una de la acción del Espíritu que sana nuestras heridas. Y de hecho este himno que les dije que ojalá que se aprendan tan lindo de la secuencia de Pentecostés, dice en uno de los pasajes que Él sana nuestras heridas, ¿no? Gracias, Padre. Padre, hay una preguntita más de Graciela. A ver. Hola, soy Graciela, ¿cómo están? ¿Qué tal, Graciela? Muy emocionada, escuchando al Padre. Me encantó realmente todo lo que dijiste, lo que dijeron. Yo he participado en muchas misas de alabanza al Espíritu Santo, y me ha tocado, digamos, desde el principio, desde que empezar a escuchar la misa hasta su finalización, empezar a llorar, y lloraba y lloraba y lloraba, y yo no entendía nada, por qué lloraba tanto. Y era hasta el momento de encontrarme en una paz interior, que verdaderamente, bueno, yo siempre pensaba que venía del poder de Dios, del Espíritu Santo. De otra forma no podía ser posible de que me sanara de todas las angustias que tenía en ese momento de mi vida. Y bueno,
realmente era algo que era muy, muy, muy fuerte. Y hasta que un día dejé de llorar y ya no lloré más, y puedo estar en la misa. Obviamente todos los miércoles yo voy al santuario junto con mis hermanas de Alianza de Amor. Bueno, ahora por el tiempo en el que estamos haciendo, rezamos el rosario desde nuestra casa por intermedio de Zoom o de Facebook, para que, bueno, todas juntas podamos estar unidas y seguir amando a todos nuestros hermanos a través del Santo Rosario, como nos pidió el Papa Francisco. Y bueno, siento eso, siento un amor muy grande por mis hermanos, y creo que bueno, mi hermana Ana Moreda, que fue quien me invitó a hacer la alianza de amor con el Espíritu Santo, he descubierto muchas más cosas de las que yo me pensaba, porque yo siempre pensaba que era Dios y Jesús, digamos, quien me estaba sanando, y la Virgen, por supuesto, la alianza con María, que es fundamental, y el Padre Kentenich, pero no lo había vivido hasta, digamos, hasta que me di cuenta, desde que empecé todas estas lecturas del Espíritu Santo que mandaron ustedes. La verdad que me extendí un montón, ¿no? Porque nada, como que hablé un montón, pero bueno, esto quería comentarles y decirles que, bueno, que venga el Espíritu Santo, que siga viniendo a todos nuestros hogares, a todas las familias, a nuestros corazones, al santuario hogar que cada uno de nosotros tenemos. Y gracias, estoy emocionada, y bueno, no quiero llorar, río, lloro, pero realmente estoy muy emocionada. Gracias. Me alegro mucho. Bueno, esa emoción es un regalo del Espíritu Santo. Claudia. No se puede hablar todo, digamos, en tan poco tiempo, pero lo que vos dijiste, Graciela, tiene mucho que ver también con la acción del Espíritu, una no mencioné, pero que es todo lo que es, nos motiva a la alabanza, nos motiva a cantar, nos motiva a proclamar las maravillas de Dios, ¿no? Eso, la Mater, ¿qué hace cuando está llena del Espíritu Santo? Canta el Magnificat, San Pablo va a decir que en la comunidad las alabanzas, todo eso es fruto del Espíritu Santo también, ¿no? Por eso los carismáticos en la Iglesia Católica han recuperado, gracias a Dios, bueno, no solamente en la Iglesia Católica, sino también en otras iglesias, pero toda la corriente carismática, movimiento, ha recuperado algo que estaba un poco dormido en la Iglesia, que todo lo que es la alabanza a Dios, ¿no es cierto? El proclamar las maravillas de Dios, glorificarlo, bendecirlo. Muchas veces nosotros, lo digo yo también, yo mismo, ahora no, digamos que soy cura, pero antes, tipo, a veces mi oración era solamente pedir cosas, ¿no? Pero ¿cuándo agradeces? ¿Cuándo alabás? ¿Cuándo bendecís a Dios? ¿Cuándo lo glorificás? En fin, digamos, eso es un fruto del Espíritu Santo también en nosotros. Y las lágrimas o la emoción, todo, bueno, es una acción del Espíritu que en nuestro corazón, ¿no es cierto? Que nos enciende el corazón, como el pasaje de Maús tan lindo, ¿no? Padre, tenemos un par de preguntitas más si tenemos tiempo. Está incendiando mucho con su espíritu. Claudia y después Seba. Claudia y Negro, ¿cómo andan? Muy linda, muy lindo instrumento, muy lindo momento que nos ha proporcionado la LAF para poder crecer. Hermosa la charla. Felicitaciones a todos. Revivíamos con el Negro tiempos anteriores de nuestra formación y de nuestra experiencia con el movimiento saulista, y en la línea que Cristina te preguntaba, yo traía esta imagen de esa sanación en relación también con la respiración, ¿no? Vos decías esto de esa imagen de aire, ¿no? Que está asociado al Espíritu Santo, y pensábamos que
es la reserva espiritual un poco el Espíritu Santo, ¿no? De oxígeno para el alma, ¿no? Y cómo el proceso de respirar, ¿no? Puede ayudar, el proceso biológico, orgánico de respirar, puede ayudar en ese trabajo de hacer consciente la presencia del Espíritu Santo, para que se vaya metiendo en esos lugares donde solo Dios puede entrar, como decías, ¿no? En lo recóndito de las células, del cuerpo, de aquello del alma que tiene que sanar y que deja huellas en el cuerpo, ¿no? Y que enferma. Así que un lindo momento entre todo lo lindo de la charla, de recordar esa experiencia que también la hemos tenido personalmente, ¿no? Y después pensaba, como vos decías, la alianza con el Espíritu Santo, en realidad, en esto de que nunca estamos preparados, en realidad es un poco el inicio más que el final, ¿no? Totalmente. Es el inicio de algo, de una experiencia muy profunda, así que nunca creo vamos a estar, por lo menos yo no siento que jamás voy a estar preparada para poder hacerla en plenitud. Creo que es un regalo más para caminar, sobre todo en tiempos de gran incertidumbre, ¿no? Y pensando en los dones, en los regalos, comparto que a mí en lo que tal vez más me cuesta es pensar en discernir cuándo realmente es la voz del Espíritu Santo y cuándo no son mis propias voces. Y entonces esas pistas que vos nos diste de algunas actitudes que aparecen, y sobre todo, porque uno puede pensar en lo personal, la alegría, la paz, todo eso que da, ¿no? La fuerza, el fuego, pero eso vos lo terminaste con un corolario que es la comunidad. Y creo que ese es el toque, digamos, que el meollo de la cuestión, porque yo puedo vivir, aún me parece que las hermanas que viven en clausura, ¿no? Viven en comunidad. Entonces esos procesos personales, si no se insertan en ese pulso, digamos, de la comunidad, creo que es ahí donde nos puede ayudar a discernir si realmente lo que escuchamos es del Espíritu Santo y no es propio, ¿no? Eso es lo que me quedó como haciendo más fuerza, digamos. Sí, excelente. Ahí quizás vale releer el Papa en la Gaudete et Exsultate, y también menos, pero también habla en A Christus Vivit, habla sobre el discernimiento, la categoría del discernimiento. Y ahí habla mucho del Espíritu Santo, y sobre todo que el discernimiento siempre debe ser en la comunidad, ¿no? En la iglesia, en la comunión, lo que vos mencionás. Son textos muy, muy lindos y muy profundos también en ese sentido. Gracias por el dato. Ahí a Seba. Hola, buenas tardes, padre. Seba. Bueno, muchas gracias por el compartir. La verdad que estaba pensando justamente en este domingo, que sabemos que la corona volverá nuevamente al santuario Bellavista y la Mater será coronada como reina de la misión. Indudablemente será un momento de irrupción fuerte del Espíritu Santo a la luz del tercer hito, y que suscitará una corriente de vida que nos tiene que impulsar marcadamente a la misión. Ahora la pregunta es, nosotros, misioneros, aliados, animados en el espíritu de la misión, pero desconcertados tal vez en la manera de cómo llevarlo a cabo, porque en este tiempo de pandemia nos desacomodó de muchas seguridades. Claro. Y nos puso en un escenario complejo, desafiante, que inevitablemente nos llama a repensar nuestro estilo de vivir la misión y reacomodarnos a nuevas formas de transmitir y llevar la palabra de Dios. Por eso, para dilucidar un poquito esta pregunta, es ¿cómo ve esta nueva oleada de la virtualidad? Si lo virtual puede ser canal para la acción también del Espíritu Santo.
si se puede dar verdaderamente el encuentro de Dios sin lo presencial. Sí. Por ahí viene la pregunta. Si se puede dar como una misión desde el orden de lo virtual. Sí, yo creo que sí, de todas maneras, y creo que el Espíritu Santo ha estado actuando desde el primer momento que apareció esta bendita pandemia en el mundo, porque ha sido impresionante la cantidad de cosas que mira, yo estar hablando ahora por Zoom así, jamás no sé, me hubiese imaginado, ¿no? Y, bueno, desde el Papa mismo, al inicio, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido, Dios nos ha regalado estos canales y estos medios para poder seguir anunciando a Jesús, seguir llevando la presencia de Él, ¿no es cierto? Por supuesto que no es algo bien concreto, podemos decir así específico, como puede ser, por ejemplo, la Eucaristía no es la presencia sacramental física, ¿no? Pero sí espiritual, ¿no es cierto? Y transmitir la palabra, y transmitir también el sentimiento, la sensación de estar unidos, estar en comunión, ¿no es cierto? A pesar de que estamos quizás lejos, pero el hecho de esto también nos ayuda a vincularnos, que el Espíritu, por excelencia, es aquel que nos ayuda y nos enseña a vincularnos, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras, y acá se me viene a la mente la persona, este chico que va a ser declarado beato, Carlo Acutis, este chico italiano que murió con leucemia hace un par de años atrás, y él fue uno de los pioneros así de cómo evangelizar a través de Internet, ¿no? Él utilizaba Internet para llevar a Dios, para anunciar la palabra, para evangelizar, para misionar. Y bueno, yo creo que con esta pandemia también el Espíritu Santo a nosotros nos ha llevado y nos ha mostrado que es un camino fundamental también para el anuncio. Y después, bueno, también yo creo que todo esto nos ha llevado a vivir también esta fe, a vivirla también muy en el seno también de nuestra familia, de nuestros santuarios hogares, nuestro santuario del corazón, pero también que debemos transmitirle, yo creo que, bueno, este es un medio súper importante. Valga si no, padre, que ya lo pudimos utilizar 2 veces ya. Sí. Pero bueno. ¿Tiene tiempo para una preguntita más? Bueno, dale, una más y ya ¿Sergio? nos escuchamos para el santuario, para la misa y para rezar por todos ustedes. Buenísimo. Sí, hola padre, ¿qué tal? Sí, estoy. Una pregunta muy cortita y concreta por ahí. Sí. ¿Qué sugerencia tiene para darnos para que nosotros podamos para que podamos formular la oración personal al Espíritu Santo y si la podemos hacer en como una ejaculatoria Sí, sí. Muy buena pregunta. Yo quizá imagino que eso también lo van a tocar todavía el sábado, creo, ¿no? Tienen el próximo encuentro. Yo creo, bueno, en realidad cuando yo hice la oración no, como que no seguí ningún esquema, digamos. Escribí lo que sentía, podemos decir así, no un esquema prefijado. Pero por ahí una sugerencia puede ser utilizar a veces como el esquema, después uno le agrega muchas cosas de cuando hacemos nuestra oración de alianza de amor con la Mater, ¿no es cierto?, en la cual uno le expresa cosas concretas por las que querés agradecerle. Segundo, pedidos especiales. Y tercero, ofrecimientos también especiales. ¿A qué me ofrezco? ¿A qué me comprometo? Etcétera, ¿no? Y después ponerle todo lo que vos desees. Además de eso, hacer o terminarla con una ejaculatoria, con una frase, lo encuentro súper importante porque te ayuda como quizás a la ejaculatoria. Lo bueno es que una oración bien cortita, que uno la puede repetir rápido muchas veces al día, podemos decir así, ¿no? Entonces, eso tiene la ventaja y lo veo como algo muy positivo. Gracias, padre. Para ir cerrando, y nos puede dar su bendición. Sí, yo termino con...
Se la alcanzan a ver. Termino con esta oración. Hoy celebramos en la Iglesia Católica a San Felipe Neri. Tenía una barba así parecida a la del padre Kentenich. Un santo muy apostólico. Él quería irse a misionar al África, a las Indias, no sé, pero sin embargo, en el diálogo, no me acuerdo ya si fue con Ignacio de Loyola o con otro santo que estaba viviendo en esa época en Roma, le dijo, Roma va a ser tu misión, tu lugar de misión, te vas a quedar en Roma. Y fue un gran apóstol de Roma, no salió nunca de la ciudad, se quedó ahí siempre, y fundó lo que se llama el Oratorio de San Felipe, que después se va a inspirar Don Bosco para hacer todo el trabajo que hizo en los jóvenes, huérfanos, sin trabajo. Captaba mucho a los jóvenes, enseñaba música, deporte, y bueno, de esa forma los catequizaba. Un santazo, y se destacó especialmente por la alegría y el humor, el buen humor, por eso es patrono de los humoristas. O sea, algún humorista acá que me escucha, sí, Andricina, no creo que me esté escuchando, pero que un chaqueño ahí que lo quiero mucho. San Felipe Neri era un tipo muy bromista, hacía reír mucho a los jóvenes, a los chicos. Y bueno, y él era muy devoto del Espíritu Santo. De hecho, estaba rezando una vez en Pentecostés, en las catacumbas de San Sebastián, y como una bola de fuego, él lo describió, dice que vino y le llegó al corazón y le inundó el corazón del amor de Dios. Y un discípulo de él, varios siglos después, el cardenal Newman, que fue declarado santo el año pasado por el Papa Francisco, el cardenal inglés, le escribió esta oración que es muy linda, ¿no? Y voy a terminar con esa oración de un santo a otro santo, ¿no? De John Henry Newman a San Felipe Neri, y que pide los dones del Espíritu Santo, y es lo que pido para todos ustedes y para mí en este momento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh queridísimo mío protector San Felipe, te pido vivamente de regalarme, según tu ejemplo, una verdadera devoción al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Como Él en Pentecostés, de esa manera tan maravillosa, el Espíritu llenó tu corazón con su gracia, de esa manera que Él me dé las gracias necesarias para mi salvación. Por eso te pido de obtenerme sus 7 dones, a fin que mi corazón esté pronto y ardiente para la fe y para todas las virtudes. Hazme conseguir el don de la sabiduría, para que queden impresas en mi espíritu los misterios del Verbo Divino. El don de consejo, para que yo pueda ver mi vida incluso en medio de las tinieblas. El don de la fortaleza, para que yo sea fuerte e inflexible en la lucha contra el mal. El don de la ciencia, para que yo pueda hacer toda cosa con la pura intención de la gloria de Dios. El don de la piedad, para que yo sea devoto y consciente. El don del santo temor de Dios, para que yo pueda valerme de todas las bendiciones espirituales con respeto y siempre discreción. Queridísimo Padre, flor de la pureza y mártir de la caridad, ruega por mí. Amén. Así que a este santo, a quien en esta misa también lo vamos a invocar, por la intercesión de San Felipe Neri, del cardenal Newman, la oración de todos nuestros santos de Schoenstatt, la oración de nuestro Padre Fundador, por la intercesión de nuestra querida Madre y Reina, que es el templo del Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus apostolados, sus trabajos. La bendición de Dios, que es misericordioso y siempre fiel, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, muchísimas gracias.
Muchas gracias también a todos por unirse. Los que se unieron más tarde no se preocupen porque vamos a pasar la charla, no sé si a YouTube o algo, como para seguir teniéndola presente. Y bueno, me alcanzan las gracias. Vamos a seguir en contacto y bueno, por lo menos hasta el día domingo, Padre, estaremos en comunicación, así que gracias por todos nosotros. Sí, por supuesto, ya estoy rezando por ustedes hace tiempo, y bueno, nuevamente les agradezco, bueno, a todos ustedes, a Fernando y Nuria, nuestros jefes de la LAF, pero también a Estela y Walter, todo el equipo organizador, a todos ustedes que están ahora aquí, que están participando, una alegría, y les deseo muchas bendiciones. Y bueno, nos veremos, Dios mediante, en la misa el domingo, Pentecostés. A las 4 de la tarde. Muy bien. Me voy para el santuario, rezo por ustedes. Vaya. Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias a todos, Muchas gracias por compartir y por estar. Bien esos coordinadores, bien. Activo, si quieren hablar. Muchas gracias a todos, gracias Estela. Gracias. Poné, acá estamos. ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! Gracias. Nos vemos siempre, así que... ¡Qué alegría verlos! Igualmente. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Chao, chicos. Gracias a todos. Hermosa la preparación. Un aplauso para todos. El padre. Puro, gracias. Gracias al Padre que nos dejó este legado. Exactamente. Sí. Bueno, Chaucito. chau, ahí terminamos la sesión. Nos vemos.